como ustedes pueden observar, la operación de simulacro que hemos realizado, que se está realizando en el día de hoy y que continúa mañana, e incluso el 26 de octubre tiene otra fase, pues tiene una enorme diferencia con nuestra primera operación de simulacro realizada hace un año. El primer hecho es esta edificación, que hoy la ponemos relativamente a prueba, todavía está en desarrollo la instalación del 123 en esta parte del edificio, que también opera como sala situacional o sala de crisis, y puesto unificado de mando en el caso del día de hoy. Aquí hacen presencia las diversas instituciones, se recibe la información, hay unos sistemas de software que son los propios del 123, del FOPAE, de la atención de bomberos. Como pudieron ver en las pantallas, se tiene información en tiempo real, incluso de las personas que, usando sus celulares, activaron el hashtag simulacro, y que aparecen, no, pues obviamente no cada persona, sino en grandes masas, nos muestra incluso los comportamientos vía de redes sociales de el proceso de simulacro. Tenemos en tiempo real las mediciones que se hicieron de las concentraciones de personas que esta mañana evacuaron en varios lugares de la ciudad, fundamentalmente en el centro y norte. Es decir, es una situación tecnológica mucho más avanzada que la que tuvimos hace un año, en donde realmente los cálculos los hicimos en primer lugar al ojímetro, desde un helicóptero. Esta instalación será dentro de poco más poderosa aún. Aún no hemos trasladado el 123, el 123 va a estar compuesto por personal en condición de discapacidad, tratando de hacer una política inclusiva, y va a tener un software mucho más avanzado que el que tenemos hoy. Para ello tenemos ya unos expertos del Banco Mundial que queremos nos asesoren para no fallar en un tema tan delicado que se convierte realmente en el corazón de este edificio. Ahora bien, la primera fase del simulacro ya nos da 893,000 personas. 989,388 personas evacuadas al momento. De las cuales son 200. Entonces, colegios. Como un dato importante, porque en una situación real de emergencia generalizada, la prioridad 1 está en los colegios, si estamos entre semana, como hoy, porque los niños y niñas estarían allí, jardines infantiles, colegios públicos, colegios privados. El resto de la población estaría gravitando en un primer momento alrededor de qué pasó con los niños en los colegios, los hijos, etcétera. Si no hay una información rápida, esto haría estallar de una vez, la falta de información haría estallar de una vez el pánico, y la situación de pánico puede ser más peligrosa que la misma situación de emergencia. A diferencia del año pasado, que solo logramos inscribir 300 colegios de 2.600 entre públicos y privados que existen en la ciudad, eso fue lo que ocurrió hace un año, es decir, un gran atraso en materia de prevención de emergencias en todo el sistema educativo de la ciudad. Esta vez tuvimos 1.022 colegios inscritos, aún un poco menos que la mitad, pero 3 veces más que el año pasado. Es insuficiente, deberíamos tener 2.600 colegios, pues la totalidad de los colegios y jardines infantiles inscritos, porque esta es la primera prioridad. De estos 1.022 colegios inscritos, 407 al momento han reportado datos.
que significa que tenemos información sobre 203.825 niños y niñas, jóvenes, que han sido evacuados. La cifra puede ser muy superior, pero la información que nos ha llegado es relativa a 407 de 1.022 inscritos de 2.600 colegios existentes. Entonces, ¿qué significa esto? Que el sistema educativo sigue teniendo problemas, porque esto debería estar al 100%. Es decir, deberíamos tener en este momento información de 2.600 colegios que deberían haberse inscrito. Y lo que tenemos es información en este momento 407. Esta tarde hay una segunda fase, que son las jornadas de la tarde, que también van a entrar en simulacro. Luego esta cifra aumentará, y aumentará en la medida en que colegios vayan reportando de los que hicieron simulacro. Pero sigue siendo un punto débil en Bogotá, porque hay que alcanzar 2.600 instituciones educativas en tiempo real con información inmediata en este punto, que es el puesto unificado de mando. Adicionalmente a esta información de colegios, pues están los jardines infantiles. Tenemos información de 392 jardines infantiles, todos de la Secretaría de Integración Social, que reportan una evacuación de 56.256 niñitos y niñitas, con su personal administrativo y educativo, que son 2.108. Discapacitados. Este número es casi la totalidad de jardines infantiles que hoy están bajo responsabilidad de Secretaría de Integración Social. Es decir, aquí tenemos un mejor comportamiento de la institución pública, el jardín infantil, y de la información de esa institución al puesto unificado. No tenemos información de jardines privados. Entonces aquí hay un vacío, porque en los jardines privados, obviamente, si no hay información que se suministraría a la ciudadanía en este momento a través de ustedes, en una emergencia real, pues los padres de familia, muchísimos, van a empezar a ir en masa hacia donde está el jardín a ver qué pasó con sus niños, y eso va a provocar el colapso en las calles, vías, etcétera, celulares, pues, en el desespero por saber la información de lo que ha sucedido en el jardín infantil. Entonces, aquí hay una debilidad en Bogotá en relación a jardines infantiles del sector privado de todos los estratos, que puede desencadenar también en lo que llamaríamos un pánico si no se supera esta deficiencia. Dentro del trabajo de Secretaría de Integración Social en las instituciones públicas, que evacúa 56.256 niños de la primera infancia, se logró por primera vez una evacuación organizada de 2.108 personas en condiciones de discapacidad. Esto no había sucedido antes. El balance medido por llamadas, comunicación de instituciones, de inscritos, porque esta vez hubo un alto número de instituciones privadas inscritas ya de diversos tipos, edificios, empresas, etcétera. Realmente se inscribieron casi 501.000 predios. Y el balance ya de información en este momento es que en el comercio se evacuaron 17.709 personas. Comunidad se entiende barrios. El simulacro de barrios es el 26 de octubre. A las 4 de la tarde. Que es una tercera fase de este simulacro. Entonces aquí tenemos una baja cantidad porque realmente no pensamos en evacuar barrios, sino en ensayar
lo que sería una evacuación de barrios residenciales el 26 de octubre. Entidades distritales y personas que estaban en entidades distritales, CADES, empresas, alcanzó una evacuación de 212.646 personas. En educación toda, la cifra en este momento es de 444.950 personas evacuadas. En la industria hay una pequeña cifra, 750 personas. En instituciones diferentes, nacionales, etcétera, Policía Nacional, Ejército, se evacuaron 12.403 personas. En todos los servicios de Secretaría de Integración Social se evacuaron 132.695 personas. En universidades tenemos una cifra de 7.537 personas evacuadas, es baja en relación al conjunto de la población. En diferentes entidades de servicios, restaurantes, etcétera, 160.421 personas, lo que da un total al momento de 989.388 personas, de las que tenemos información fueron evacuadas en los puntos de concentración del centro y del norte, que entraron aquí en tiempo real, que están incluidas en estas cifras, no son adicionales. Plaza de Bolívar, Parque Nacional, CAN, la estación, el centro comercial de Usaquén, que tuvo la mayor concentración de todas, la 72, logramos 125.000 personas concentradas en los puntos definidos como grandes espacios de evacuación. En este momento podemos decir que solamente en la primera fase ya superamos con creces la actividad de evacuación de hace un año. Falta aún reportes de colegios, faltan 600 colegios públicos y privados por reportarse que evacuaron esta mañana, es decir, esta cifra va a sobrepasar el 1.200.000, 1.300.000 personas evacuadas por la mañana. Falta la operación de esta tarde y falta el operativo nocturno, que es mañana, que tampoco se había hecho, queremos ensayarlo. ¿Qué pasa en bares, etcétera, si la emergencia se da de noche, cines? Y también la primera experiencia en lo que llamamos comunidad, que es evacuación barrial, que será el 26 de octubre. Luego el 26 de octubre tendremos una cifra definitiva que esperamos supere los 3 millones de personas evacuadas en ejercicios de simulacro, lo que ya es un alto porcentaje de la población bogotana, que al ir asimilando las rutinas, pues nos permite que mucha gente en un momento real de emergencia sepa qué hacer y tengamos mitiguemos, digamos, el riesgo. Hay aún demoras en el flujo de información. No es que la gente se haya demorado en salir, no, ya salió, pero nosotros no lo sabemos aquí, sino respecto a 989.000. Porque aún el sistema de comunicación, sobre todo de colegios hacia este edificio, tiene problemas. Y entonces se está demorando mucho. Hace un año ni siquiera llegaron las informaciones. Ya pasó el día y nos quedamos nosotros aquí, bueno, no estamos aquí, pero nos quedamos esperando información de qué había pasado en el colegio. Ahora es más rápido. Ya sabemos que 441.000 personas del sector educativo salieron, 1 hora y media después del hecho, casi 2 horas. Pero aún eso es muy lento. Y estos simulacros lo que nos van mostrando son las fallas y donde hay que apretar y donde hay que llenar en términos de suplir deficiencias. Mañana tenemos 72 bares, universidades nocturnas y algunos cines
para hacer el simulacro. Esta tarde tenemos los colegios de la jornada de la tarde. En este momento, y que eso sí no es un simulacro lamentablemente, hay una fuerza de tarea con 27 unidades en Medellín, que son los equipos USAR, son 19 bomberos en este momento, están allá, 6 miembros técnicos del FOPAE, profesionales, y 2 de salud, para completar 27. Tienen unos instrumentos técnicos que son lo más avanzado en América Latina. Cámaras de calor, una tecnología que es lo más avanzado que hoy disponemos en América Latina y que es propiedad de la ciudad de Bogotá. Sistemas de apuntalamiento, martillos para acceder a zonas de concreto de áreas correctas. Ahí la pregunta de por qué nos demoramos. No, nosotros estuvimos disponibles desde el principio, pero nosotros no podemos ir por voluntad propia, digamos, no es hasta que no se nos autoriza, no podemos ir, se llama activar. Entonces, pero hoy tenemos un equipo de 27 con la más alta tecnología en este tipo de procedimientos en el edificio colapsado en la ciudad de Medellín, el edificio Space. Yo no voy a criticar las cifras anteriores, pero esta es la primera vez que ustedes pueden tener cifras completamente ciertas, no comparables con escenarios anteriores donde solo se podía utilizar el ojímetro. Aquí es información tiempo real, mediciones en tiempo real, tecnología que nos permite medir en tiempo real, comunicación en tiempo real hasta donde es posible. Es decir, cuando estamos hablando que aquí llegó el reporte de 990.000 personas hasta este momento, es porque 990.000 personas mínimamente salieron. Y aún hay un espacio de falta de información que irá llegando. Entonces, por los sistemas tecnológicos que tenemos, hoy podemos decir que estas cifras son absolutamente ciertas y no simples cálculos. Que entre otras tiene que ver con que todo el aparato educativo, que en un día, en 3 semanas, el aparato educativo puede tener 1,5 millones de personas entre sus instituciones, pues fundamentalmente jóvenes, pues hasta ahora se está metiendo en las dinámicas de prevención, de construcción de planes de evacuación, etcétera. Antes no había. Entonces esto le va midiendo a usted la realidad de las cifras. ¿Dónde estaba yo? Pues toda la noche estuvimos en el presupuesto El 2014. del presupuesto del 2014 para el sector cultura. El plan de 40 horas desde el sector cultura hasta las 6 de la mañana estuvimos trabajando. Nos desplazamos a la policía en Suba. Y luego acá. Claro. Pregunta Oscar. Pregunta Juan Carlos Zamora, con Mundo Radio, se prepara Camilo Cruz. Mire, ya en este momento, cifras ciertas por todos estos procedimientos explicados. En este momento tenemos certeza de que fueron evacuadas 1.184.825 personas. Y sigue aumentando la cifra, pero ciertas. Último reporte, 1.184.825 personas evacuadas, registradas en el puesto unificado de mando. Alcalde, buenas tardes. Con respecto a la emergencia de Medellín y donde está apoyando el distrito, se ha abierto otra vez el debate de las curadurías y eso pues es en el país que se está cuestionando la labor de las curadurías, que también pues pasa por la cuestión de planeación
y de un sinnúmero de responsables en cuanto a este tipo de tragedias. ¿Cuál es su opinión o percepción del tema de las curadurías, por ejemplo, en la capital del país? ¿Las ve obedientes frente a ciertos temas del POT? Yo no puedo, no tengo datos sobre lo que pasó realmente en Medellín, digamos, y tiene que disculparme el que no, pero puede haber problemas de corrupción indudablemente como en todo el Estado, también sobre curadurías. Pero las curadurías hacen lo que hacen los POT, lo que ordenan los planes de ordenamiento territorial. Vamos a poner un ejemplo. Antes del decreto 364, la mayoría de los procesos constructivos de Bogotá se hacían por el procedimiento de consolidación, que simplemente es solicitar una licencia urbanística a un curador. Y no había más exigencia. Consolidación era coger dos casas, tumbarlas y hacer un edificio ahí. El ejemplo clásico en la ciudad de Bogotá es el edificio Bacatá, que dicen que va a ser el más alto de América Latina. El edificio Bacatá se hizo por el procedimiento de consolidación, es decir, los empresarios simplemente fueron a la curaduría, no hablaron con ningún funcionario del distrito, y dijeron voy a hacer en este espacio pequeño esta torre. Y de acuerdo al ordenamiento territorial vigente en ese momento, el curador dijo, ah, bueno, pues listo. Y ya. Y así es el 95% era de los procesos constructivos en la ciudad de Bogotá, muy seguramente similar en Medellín. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros hicimos los mapas de riesgo, nos lo ordena una ley, ¿cierto? Que es la ley 1253 del año 2012. 1523. 1523 del año 2012. La ley 1520, esa ley va a ser famosísima, pero es poco conocida hoy. La ley 15, incluso tan desconocida que los propios congresistas no se acuerdan que la aprobaron. Y nos están citando a debates olvidando que ellos aprobaron esta ley. La ley 1523 del 2012 es la legislación más avanzada hasta este momento en Colombia sobre gestión de riesgos y ordena en el plazo de un año, a partir de la expedición de esa ley el año pasado, en el plazo de un año, que todos los planes de ordenamiento territorial de Colombia deben ajustarse al sistema de riesgos. El riesgo más importante, dice la ley, es cambio climático. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en Bogotá? Coger los mapas de riesgos, riesgos de sismo, riesgos de remoción en masa, riesgos de inundación, riesgos de incendio forestal. Y esos mapas que FOPAE técnicamente los ha elaborado, se ponen sobre el mapa, y entonces lo primero que hace el ordenamiento territorial es prohibir la construcción en zonas de alto riesgo de estos diferentes riesgos. Ese es el decreto 364. 300 artículos de los 500 artículos tienen que ver con esto. Entonces, teniendo ese ordenamiento territorial, un curador, respondo a la pregunta, entonces un curador, si observa que alguien va a pedir una licencia de construcción en una zona de alto riesgo, él ya sabe que la norma le prohíbe dar esa licencia de construcción. Y es una forma de mitigar los riesgos en una ciudad. Ahora, si ese ordenamiento territorial no tiene en cuenta el riesgo, como la mayoría de nuestros planes de ordenamiento territorial no los tienen en cuenta, el curador, como no tiene norma, simplemente le pone el chulito. Ahora, no quiere decir que eso pasó ahí exactamente en ese punto, porque yo no tengo información técnica sobre el porqué del desplome del edificio. Pero indudablemente todas las ciudades tienen que ajustar, es orden de la ley, sus planes de ordenamiento territorial en un año desde la expedición de la ley a los mapas de los diversos riesgos que tenemos, la mayoría de tipo ambiental. El dato que tenemos
de quejas que los vecinos, los habitantes de edificios, no solamente edificios, digamos, viviendas en toda Bogotá, es del orden de 30 a 40 en promedio mensuales, que llegan a FOPAE. Y FOPAE hace revisiones. Y de acuerdo a eso se establece un protocolo. El concepto y el concepto. Hay un protocolo dependiendo de la gravedad. Obviamente, si la gravedad es inminente riesgo, es evacuación. Esos son los protocolos, pero digamos, como un volumen, como un indicador de qué puede estar pasando alrededor de la calidad de la edificación, tanto que hacen empresas como que hace la misma comunidad por autoconstrucción, tenemos un reporte de 30 a 40 quejas mensuales. Nosotros queremos evacuar la población que vive en alto riesgo. Y aquí volvemos otra vez al punto de la ley 1523. Riesgos son diferentes. Hoy se pone de moda, por las circunstancias desgraciadas, la calidad constructiva de las edificaciones. Pero ese es un riesgo, uno entre varios. En Bogotá tenemos 15.000 familias viviendo en zonas de alto riesgo que tiene que ver con remoción en masa o peligro de inundación. La mitad de lo que sabemos es en Medellín. Medellín tiene más población, Tiene 28.000. Por sus condiciones geográficas. Para nosotros ha sido un objetivo reubicar las 15.000 familias. No ha sido fácil. Empezando porque la misma familia no quiere irse. Entonces, la primera resistencia siempre será de la persona que habita ahí, que hasta que no ve realmente la inminencia del desastre no evacúa, pero hay otras circunstancias económicas, institucionales. El FOPAE, y esto tiene que ver con la ley 1523, era o es todavía una institución para atender emergencias ligada a la Secretaría de Gobierno. Es decir, literalmente lo que estamos haciendo hoy es ver cómo coordina instituciones de defensa civil, de bomberos, y actúa ya cuando se produjo, cuando el riesgo se volvió realidad. La idea de la ley 1523, y es la idea del distrito, y coincidimos con esa ley, es que debemos prevenirlo al máximo posible. No todo riesgo es mitigable, pero muchos riesgos son mitigables. Mitigar el riesgo significa construir una ciudad resiliente. Esa es una palabra que también se va a volver famosa. Es la palabra típica del nuevo paradigma urbano en el mundo. Digamos, hoy hay un nuevo paradigma urbano. Hoy la idea de la ciudad es diferente a la de hace 10 años. Y el centro de ese nuevo paradigma urbano es lo que se llama resiliente, la capacidad de una ciudad de aguantar, de absorber cualquier tipo de riesgo que se vuelve realidad. Si estamos hablando de Miami, el huracán. Si estamos hablando de Cartagena, el ascenso del mar. Si estamos hablando de Bogotá, entonces sismo, inundación, incendio forestal, sequía, remoción en masa, son las que hemos identificado. FOPAE, por tanto, y lo ordena la ley, se va a transformar en el Instituto de Gestión de Riesgos y Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Proyecto que está listo para ser presentado al Consejo. Es obligatorio, lo ordena la ley. Es una institución que entonces va a ser diferente ahora, es decir, menos reactiva ante el desastre y más capaz de mitigar el riesgo de un posible desastre. Es decir, tiene la misión de lograr, junto con el decreto 364, ordenamiento territorial, que la ciudad de Bogotá sea
resiliente. Esa palabra hay que repetirla 1 y 1000 veces porque es nueva, pero significa la capacidad de la ciudad de aguantar el riesgo que se vuelve realidad. Tendrá un fondo que la ley crea específicamente para este tipo de situaciones. Entonces, FOPAE se va a transformar en el Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático del Distrito Capital. Ojalá dentro de 15 días o 20 días, si el Consejo tiene a bien esta vez aprobar el proyecto que será presentado en sesiones extraordinarias. Sobre el Fondo de Vigilancia y la UAS. Pero eso no está dentro de lo que se llama mitigar el riesgo. Sí, Nelly tiene una experticia en su vida profesional en telecomunicaciones. Y nosotros queremos que el Fondo de Vigilancia entre de lleno a construir, este será el escenario, a construir vía software y vía tecnología una red de cámaras y telecomunicación para la seguridad en la ciudad de Bogotá. Entonces aquí, digamos, es importante su experiencia. ¿Natalia de la Vega llega a la UAS? ¿Cómo? ¿Natalia de la Vega llega a la UAS? No es un enroque. Ella seguirá ayudándonos en otros temas. Sí, seguirá dentro de la administración, pero en otros temas. En este momento la cifra a la 1:20 de la tarde es de 1.283.597 personas efectivamente evacuadas. Aún falta datos. El número de colegios que ya han reportado en este momento de los 1.002 que se inscribieron es de 468, con 236.056 personas. Aquí ya podríamos hacer una proyección, ¿cierto? Muy seguramente en los colegios que aún no han reportado tengamos otros tantos, 250.000, lo que significa que estaríamos pasando en las horas de la mañana de 1.500.000 personas evacuadas en el ejercicio del simulacro.